Miren, cuando la gente se estresa por el aumento de los precios, se estresa mucho porque hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que el PRM es el PRD con otro nombre. Y los más adultos, los más viejos, todavía tienen en su cerebro la huella de lo que ocurrió con la inflación sin control en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El padre del ministro de Medio Ambiente y el padre de un diputado y el abuelo de un diputado del PRM. Miren cómo se va de generación en generación. Por eso yo decía que el PRM era el PRD con otro nombre. Y todavía la gente recuerda la inflación sin control del 2003, del gobierno de Hipólito Mejía, uno de los hombres, de los líderes más importantes, el segundo en importancia del PRM. Por eso yo decía que el PRD cambió de nombre. Su distinguida hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, era una funcionaria importantísima de ese gobierno, del gobierno de su padre. Y se caracterizaron los dos gobiernos por enterrar y sacar del poder al PRD con la inflación de la mano. Los dos. La inflación los sacó a patada del gobierno. Miren, ese gobierno de Hipólito fue un gobierno más o menos correcto. El de Jorge Blanco superó en corrupción al de Antonio Guzmán, pero nunca se puede comparar con lo que ocurrió en los 16 años del PLD. El gobierno de Salvador Jorge Blanco fue un gobierno democrático, respetó los derechos humanos y las libertades públicas. Como lo del PLD, nadie fue atropellado, con algunas tonterías que se dieron en ese orden. Pero fue la inflación que lo sacó. ¿Y por qué lo sacó la inflación a los dos? Porque ninguno de los dos supo manejar los índices macroeconómicos, aquellos que impactan de manera brutal en la calidad de vida del ser humano. Y el ser humano, cuando le deterioran la calidad de vida, no puede pensar en valores. Cuando la gente entra en el espacio de la lucha por la supervivencia, no cultiva valores y sus pensamientos son borrosos, no tienen claridad. Bueno, a 6 meses del cambio, la inflación está generando intranquilidad social. Yo no quiero que esa intranquilidad social que está generando la inflación termine en una crisis social que genere una crisis política, porque fracasamos todos. Y sobre todo porque algo que me preocupa a mí mucho, el sufrimiento de los demás. La gente a quienes más le genera sufrimiento la inflación es a los pobres, y esos son mi preocupación. Siempre ha sido mi preocupación el vulnerable, porque me abracé a un pensamiento humanístico que procura asociarse al valor de la compasión, de la solidaridad. Y cuando la gente sufre, el compasivo termina sufriendo también. Ahora, ¿por qué esta reflexión? Porque creo que no se está abordando correctamente
el tema de la inflación. Se está abordando el tema de la inflación con marketing, con manipulación, y eso no resuelve el tema del sufrimiento. No le da respuesta al tema de sufrimiento. El gobierno debe saber, y lo sabe, y debe decírselo a la gente, que el tema de la inflación no lo están generando los commodities, que el tema de la inflación no lo está generando la falta de materia prima. El tema de la inflación lo está generando dos elementos: que la economía no está produciendo suficientes dólares y la divisa se está tornando escasa. Y esto tiene un impacto geométrico en el precio de los productos que tienen algún insumo internacional, algún insumo que se trae del exterior con dólares. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se ha caído la producción nacional, que no hay suficiente producción nacional como consecuencia del COVID. Y esto provoca que haya escasez. Lo que pasa es que la escasez no ha llegado a la dimensión que provoque que la gente no ve el producto en el mercado. Lo que ocurre es que hay menos producto de lo que se está demandando y por tanto está presionando el índice de precio. Hay que decirle la verdad a la gente. Y hay que tomar medidas para incrementar la producción de dólares, que lo está haciendo bien el gobierno, con los esfuerzos que hace en dirección a reactivar el turismo. Lo está haciendo bien. Pero hay que fortalecer esas acciones. Pero además, el incremento de la deuda pública en dólares provoca que el gobierno tenga que salir a buscar más dólares en el mercado para cumplir los compromisos internacionales. Y eso presiona la tasa de cambio también. Debe decírsele la verdad a la gente, porque escondiendo la cabeza como el avestruz no se resuelve el problema, como tampoco se resuelve el problema con marketing. He advertido desde el principio que la seducción por el marketing genera en los gobiernos una trampa. Creer que con el resultado de la manipulación momentánea de la percepción de la gente se resuelven los problemas que solamente se resuelven con políticas públicas. El gobierno cree equivocadamente que con denuncias para alimentar el morbo social, que nunca son llevadas al Ministerio Público, esa denuncia, por cierto, puede resolver los problemas de inflación, de escasez, por aquella máxima romana de que si no tenemos pan, démosle circo. Pero ahora esa máxima funcionaba en el Imperio Romano, pero ahora en la hipermodernidad es difícil que funcione. Funciona por brevísimo tiempo, pero después la gente se enfrenta a las ansiedades que le genera la escasez y la imposibilidad de accesar a los productos que necesita para vivir por la ausencia de recursos económicos para el intercambio. Si el gobierno sigue creyendo que con las denuncias resuelve el problema de los precios, llevará al país a una trampa temprano. Y a una trampa temprano porque además el gobierno, a través del Ministerio Público Independiente, no ha sido capaz de presentarle resultado a la sociedad sobre la persecución de la corrupción y los robos. El gobierno quiere quedarse solamente en denuncias, pero no lleva ninguna denuncia al Ministerio Público, porque entiende que con la denuncia puede manipular a la gente y llevarlo al consumo morboso de la denuncia, y ya
se ejecutó una política de bienestar y está equivocado. Con la denuncia no se construye ningún espacio de bienestar a la gente. Ahora, con la recuperación de los cuartos robados, sí se puede construir espacios de bienestar. Porque se puede usar esos cuartos para financiar políticas públicas. Con la recuperación de 4 o 5 millones de dólares o de 20 millones de dólares que tenga un funcionario escondido en su casa, en una caleta o en una caja de seguridad, sí puede resolverse algún problema. Pero con la denuncia de que esa persona tiene los 20 millones de dólares no se resuelve ningún problema. Que lo lleven a los tribunales. El gobierno se está encantando con eso. Y mientras se encanta con eso, se profundiza el deterioro de la economía, que no la deterioró este gobierno. Que la economía no la dañó este gobierno, la dañó la pandemia, pero sí el gobierno tiene la responsabilidad de frenarla. Y no la puede frenar con denuncias, ni con manipulación, ni con marketing. Con lo único que la puede frenar el deterioro de la economía es con acciones concretas. Y es muy peligroso esto. Ni se le da resultado en términos de persecución de la corrupción a la sociedad, ni se le da resultados en términos de frenar el deterioro de la economía. Por suerte y como un punto luminoso, esperanzador, están llegando las vacunas, lo que nos abre al final del túnel una rendija por donde entra luz, luz que alimenta la esperanza. Ojalá y el gobierno entienda que tiene que frenar el marketing y concentrarse en políticas para aumentar la producción, tanto la producción de bienes y servicios, alimentos, como la producción de dólares. Así no tendrá que apoyarse ni en el morbo de las denuncias inútiles, ni en el marketing engañoso de la procura de imagen pública que no resuelve nada a la sociedad.